con el sector del transporte, pero pese a eso continúa siendo observado por diferentes factores. Doctor, bienvenido, un gusto saludarlo, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Doctor, ¿cuál es el espíritu de este Código del Sistema Penal? De acuerdo al texto de la norma, es un espíritu restaurativo que busca preservar la dignidad del ser humano y proteger a la víctima. Creo que la diferencia entre un código punitivo como el Código Banzer y este código es que este código piensa en la víctima antes que en poner o encarcelar a los delincuentes o a las personas que cometan delitos. Con relación al Código Banzer, sí. ¿Qué mejoras hay en este código? Mire, sustanciales. Entre el código del 72 ajustado al 97 y el actual código, tenemos primero estructuralmente tres partes. Una parte en la que tenemos los principios que regulan lo que se entiende en la segunda parte como Código Penal o catálogo de delitos, y lo que antes era el Código de Procedimiento Penal, que es la parte tercera de este código. Ahora se unen, penal y procesal se unen con una parte de interpretación y de principios que hacen que no pueda existir ninguna ambigüedad en este código. ¿Y por qué se unen? Se unen porque se ha visto con el avance que tiene la ciencia penal de que un modelo posible y exitoso es que el ciudadano conozca, como está pasando ahora, y digo favorablemente, el alcance de la norma penal, que uno no pueda ser sorprendido porque en algún momento alguna ley prevea un delito y uno no lo conozca. Mientras mayor sea el debate y la difusión, creo que todos como ciudadanos vamos a ganar. Es un criterio que se ha dado en muchos países, es una forma de legislar que está planteada como un modelo válido. ¿Y este modelo es un modelo que se aplica a nuestra realidad, a nuestra forma de vivir? Mire, yo le diría que sí, la respuesta en concreto es sí, porque tenemos que entender la situación en la que estamos viviendo en este momento en el país. Usted sabe que cada año en este país se denuncian como 300,000 delitos. De estos 300,000 delitos tenemos el día de hoy casi 18,000 personas en las cárceles. De esos 300,000 delitos que acabo de describirles, solamente el 1% termina con una sanción. Estamos viviendo en un régimen estructural de impunidad muy fuerte. No está bien el sistema penal, es el sistema que está más colapsado dentro de la justicia y hay que mejorarlo, hay que buscar soluciones. Definitivamente, pero aparentemente para el sentir de la ciudadanía es un código que más bien está penalizando de alguna forma la actividad económica, está penalizando a quienes cumplen con sus impuestos, está penalizando a toda la actividad que se hace de manera formal y se está supuestamente, esa es la impresión que tiene la gente, por eso lo rechaza. Correcto. Se está permitiendo la corrupción, se está permitiendo el narcotráfico, se está permitiendo, por ejemplo, que se pueda disponer de otra manera de la propiedad privada, de los impuestos, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay tanto rechazo? Si es, como usted lo menciona, doctor, ¿por qué hay tanto rechazo? Y hay varios artículos aquí que quiero compartir con usted. Vamos a empezar por algunos del nuevo código. A ver, sobre el artículo 309 sobre injuria. Sí. ¿Qué nos puede decir? La persona que por cualquier medio de modo directo ofenda a otra en su dignidad o la deshonre, desacredite, será sancionada con reparación económica y prohibición. Uno de los sectores afectados es la Confederación de la Prensa. ¿Por qué? La Confederación de Prensa y Asociación de Periodistas, porque consideran que hay ambigüedad en algunos parágrafos. Porque se utiliza el término medios de comunicación masiva. Así es. Esto tiene una explicación. Si usted se fija, esto en el Código Penal actual es sancionado como delito, inclusive con cárcel. Lo que está diciendo el Código, la Ley 1005, es que el 309, 310 y 11, injuria, difamación y calumnia, ya no tienen privación de libertad. La sanción máxima que se va a dar a estas acciones es de reparación económica, de multa sancionadora e inclusive de prohibición de acercarse a la persona afectada. Cuando se daña el honor y la honra de una persona, en el actual sistema penal, el autor del delito va a la cárcel. Ahora ya no. Si usted quiere, se ha despenalizado o se le ha quitado el nivel de la sanción. Es una falta. Uno diría que eso no puede afectar de ninguna manera la libertad de expresión. Estamos bajando la sanción. Pero usted me entenderá que en una sociedad siempre puede haber alguien que difama, que calumnia o que injuria. Y esa persona va a tener una sanción penal. Una sanción que va a ser mucho más expedita como falta, pero de ninguna manera, y el punto que estamos analizando es si esto afecta a la ley de imprenta, puede entenderse que esta disposición, 309, 10 y 11, afectan a la libertad de expresión, porque no tocan la ley de imprenta. Si usted revisa la legislación anterior, decía el que por cualquier medio, lo cual implicaba
que también podía hacerse la difamación por un medio de comunicación. Pero está bien. A ver, en el caso de afectación a los periodistas, porque los periodistas cuando van a dar una información o algo se documentan y dicen, bueno, aquí está la prueba. Pueden que hayan supuestas calumnias, es decir, la persona afectada puede sentirse calumniado. Y si es un funcionario público, de acuerdo a la ley de imprenta, jamás podría ir por la vía penal. Correcto. Se tiene que plantear una excepción que está regulada en el Código. Si se hace una acusación a un periodista por un funcionario público, este funcionario público está equivocado. Lo que debería hacer el periodista es plantear una excepción y pedir que el caso vaya a la ley de imprenta. Eso no ha cambiado. De ninguna manera se puede interpretar que esto hubiera cambiado. Correcto. Por eso es que hay que aclararlo. Hay estas observaciones. Entonces me amerita... Y esta primera parte, ¿qué es lo que dice? La primera parte del Código de Procedimiento Penal, el artículo 3 y el 5, dicen que cualquier interpretación debe realizarse con base en la Constitución, el bloque de constitucionalidad, el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Y qué es ese bloque de constitucionalidad? Lo que dice la Corte Interamericana sobre Libertad de Expresión. Y voy a hacerle una pequeña precisión en este punto de la ley de imprenta y de estos 3 artículos. Cuando hay una ambigüedad en derecho penal, siempre se está a favor del imputado. Es un principio jurídico trascendental dentro del Código Penal. Cuando le hablan en estos debates que se han dado en la sociedad en este momento de que hay ambigüedad, la interpretación por mandato de la ley y la Constitución debe ser a favor de la persona inculpada, el ciudadano, el periodista, el que fuera acusado. Entonces estamos hablando de que la ambigüedad nunca va a poder ser interpretada en contra de la prensa. Bueno. Hablamos sobre la revelación de secretos, es el artículo 194. Correcto. La persona que teniendo conocimiento de secretos en virtud de su estado, ministerio, profesión, empleo, oficio, arte o comisión, los revele sin justa causa o los use en beneficio propio o ajeno, si de ello surge algún perjuicio, será sancionada con prestación de trabajo de utilidad pública e inhabilitación. Correcto. Esto, usted me dirá, esto me afecta a la reserva de la fuente. Correcto. Pero esto está en la ley de imprenta. La reserva de la fuente y el derecho que tienen los periodistas a preservar la fuente no solamente está en la ley de imprenta, también está en el Pacto de San José de Costa Rica, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. De ninguna manera un juez o un fiscal, por mandato del artículo 5 de este código, podría interpretar que este artículo le puede permitir a un fiscal pedirle que revele su fuente. Eso es algo que no es admisible en el sistema penal. Pero esto no dice aquí claramente. Lo dice en los términos de interpretación que nos da el Código. Este artículo 194 está pensado para un abogado que recibe información privilegiada de su cliente y la revela, para un médico que recibe información de su paciente y la revela, o de un sacerdote que revela un secreto en confesión. Estamos hablando acá de situaciones en las cuales la información tiene carácter secreta y de privacidad en la relación que se ha generado, pero de ninguna manera este artículo va a poder ser interpretado como una revelación de fuente. Por lo que le digo, la Constitución está por encima del Código Penal. Y la jurisprudencia está definitivamente reparando casos como el que me plantea. Aquí hay uno, el artículo 88 sobre trata de personas. Sí. Será sancionada con prisión de 7 a 12 años y reparación económica a la persona que por sí o por terceros capte, transporte, traslade, prive de libertad, acoja o reciba personas con alguno de los siguientes fines. Pero el inciso 11 se refiere a reclutamiento de personas. Sí. Para su participación en conflictos armados o en organizaciones religiosas o de culto. Las iglesias cristianas acá hacen una observación y dicen que se restringiría la posibilidad de sumar más feligreses. De hacer proselitismo. Yo le respondo en los siguientes términos. En primer lugar, esto está pensado en Bolivia desde el año 2012. La ley 263 le pone esta misma redacción. Y entre el 2012 y el 2018 no ha habido ni un solo caso en el que se prive a las iglesias evangélicas de esta posibilidad de hacer proselitismo. Pero hay algo más. ¿Para qué está pensado esto? Usted recuerda el caso de Waco en Estados Unidos, el Boko Haram en Nigeria, la secta Moon. Si hay alguien vulnerable en la sociedad, son nuestros adolescentes, nuestros jovencitos. Y hay grupos, organizaciones religiosas, que es muy diferente a iglesias, que utilizan la fe o la vulnerabilidad para captarlos y hacer que cometan delitos. Esto no es una invención boliviana, esta es una recomendación de Naciones Unidas para que se sancione penalmente a quienes utilizan la religión para captar y tratar personas. Y esto, les repito, está desde la ley 263. ¿Qué es lo que ocurre a veces? Cuando tú no usas la palabra precisa, organización religiosa,
usas secta o usas iglesia, varios términos, resulta que la gente, las organizaciones criminales, que son bastante hábiles y tienen buenos abogados, hacen que no pueda funcionar, por ejemplo, la extradición. Por eso se trata de homogenizar en el mundo la redacción. Y esto es una recomendación internacional. De acuerdo, pero puede interpretarse de otra manera al aplicarse. No debería y no puede hacerse porque la Constitución en el artículo 4 y 5 respeta la libertad religiosa. Y cuando uno dice que es libertad religiosa, entiende que es vivir su fe y difundir su fe. Que yo le pueda convencer de que usted se vuelva católico y de que entienda todos los principios de mi fe. Que yo no pueda hacer proselitismo va contra el derecho a la religión, va contra el derecho que tengo como ser humano a vivir mi fe. Y no, justamente, y la Constitución Política del Estado refrenda esto, porque somos un país donde se practican varias religiones y cultos. Pero parecería lo contrario, como alto, frénese un poco. Y le estoy planteando las posibilidades. Imagine usted que un valor tan fundamental para la vida de las personas y un mandato de nuestra iglesia de hacer evangelización, de cristianizar el mundo, pueda ser sancionado como delito. Es una posibilidad que no se le podría pasar a nadie por la cabeza. Esto está pensado para Boko Haram, está pensado para la secta Moon, está pensado para todas las organizaciones religiosas que son eso, organizaciones religiosas, no iglesias. Esto tenemos que interpretarlo desde el derecho en forma amplia y en forma que respete los derechos de los ciudadanos. Y el derecho a vivir una fe es un derecho fundamentalísimo. Algo que le interesa a la gente, el artículo 174 sobre defraudación tributaria. Sí. La persona que no pague o pague menos un tributo al que está obligada por un importe superior a 250,000 unidades de fomento de vivienda UFBs. ¿Correcto? Por tributo y periodo fiscal previamente establecido en un procedimiento de determinación tributaria con resolución firme o ejecutoriada en sede administrativa o judicial, será sancionada con prisión de 4 a 8 años y una multa equivalente al 100% del tributo emitido establecido en UFBs cuando incurra en alguna de las siguientes conductas. 1. Oculte, altere o no lleve registros contables al que está obligado a llevar. 2. Constituye una doble contabilidad. 3. Registre una o varias operaciones en respaldo documental, estando obligado a llevarlo en este que se consigne el precio o importe falso o una operación inexistente. Es decir, los gremiales. Vamos con el ejemplo de los gremiales. Consideran que se va a penalizar con cárcel, sí, aspectos que antes solo eran del ámbito del derecho civil. Administrativo, derecho tributario. Y en el anterior, en realidad en el Código Tributario vigente, lo que se dice, y aquí identifique dos elementos, de cuánto estamos hablando y qué conductas deben concurrir conjuntamente. No es una sola, deben concurrir dos circunstancias, la cantidad y las tres condiciones que ha tenido la amabilidad de leernos. En el Código Tributario vigente se habla de 10,000 UFBs. En el actual código dice 250,000 UFBs. 250,000 UFBs son 560,000 bolivianos. Es decir, que todo el comercio minorista nunca estará alcanzada por esta norma de defraudación. Hay que darles tranquilidad a todos los compañeros del sector gremial porque estamos hablando de casos en los cuales, primero, sean más de 560,000 bolivianos y segundo, existe una conducta dolosa. Jamás podría haber una sanción porque me equivoqué en llenar un formulario, porque presenté una factura que no correspondía. Aquí estamos hablando de doble contabilidad. Asumamos que la doble contabilidad es que yo registro una cifra para el Estado y otra para mi negocio. Eso no se puede hacer. Y lo propio que no se puede hacer es ocultar o alterar el registro contable, falsificar dolosamente una conducta. Entonces, mire el doble control que tenemos. 560,000 bolivianos y una conducta dolosa. Jamás una omisión que pueda ser considerada culposa o un mero error aritmético. Eso no va a ser sancionado penalmente. O sea, deben concurrir las dos condiciones. Pero acá entendemos de que el gobierno lo que busca es a los grandes evasores. Exactamente. La defraudación tributaria en términos importantes, porque el sistema penal, le he dicho, tiene 300,000 casos que perseguir. Pero, doctor, y no puede estar viendo los temas menores, tiene que estar viendo los temas importantes. Está bien. Lo penal es para lo realmente importante en una sociedad. Pero existen, justamente en el Código Tributario, existen los mecanismos, es decir, impuestos, ¿saben quiénes están defraudando? Sí, y está haciendo procesos administrativos, pero lo que se entiende como parte del derecho penal en una sociedad es que las conductas más disvaliosas, las más graves, puedan ser perseguidas penalmente.
Y eso es lo que se pretende en este código. Definitivamente no ataca a los temas menores. Bueno, jamás. Artículo 175, defraudación aduanera. Es algo parecido a lo que acabamos de describir, pero en lugar del impuesto nacional, el impuesto de exportación e importación, el tema aduanero de contrabando. Igual, 200,000 UFBs, estamos hablando de casi 450,000 bolivianos. Otros dos artículos que tienen que ver con la posesión y el tráfico y microtráfico de estupefacientes, drogas. Correcto. Hay un cierto vacío o confuso probablemente en la redacción que para la opinión pública señala, por ejemplo, en el caso de criminalización, sí, se permite una cantidad de droga, 5 kilos de marihuana, 1,5 kilos de pasta base, 1 kilo de cocaína, se permite, pero supuestamente el concepto es que tenemos que luchar contra el narcotráfico. A ver, lo que pasa es que lo que ha dicho el que inició esto es el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, el artículo que usted refiere es el crimen de narcotráfico. Correcto. Lo que no ha leído es que el 215 regula el microtráfico. Y en el ejemplo que usted nos plantea, dice en el inciso 2, si la cantidad de pasta base de cocaína o sus derivados no supera los 50 gramos. Es decir, que está sancionado el microtráfico en el 215. El crimen, cuando recuerda usted casos en los cuales se encuentra toneladas de droga, lamentablemente le puedo hablar de esto porque fui magistrado del Tribunal Supremo de la Sala Penal, estábamos atados de manos. Alguien que trafica 5 toneladas de droga puede llegar a tener la misma sanción que alguien que trafica 5 gramos de droga. No es correcto. Se ha dividido en el Código Penal. Quien trafica mayor cantidad tiene una mayor sanción. Y los microtraficantes, no es que no estén sancionadas. Hay que leer el 215 y ahí se establece que todas las cantidades mínimas van a ser sancionadas. El 5, si la cantidad de opio no supera los 5 gramos, de 0,1 a 5 va a tener sanción. Pero ahí hay entiendo que hay una cierta preocupación. ¿Por qué? Porque de alguna forma se permite la aportación, la tenencia de 5 kilos de marihuana. Sí se permite. No, en cannabis dice, si la cantidad de los derivados de cannabis no supera los 10 gramos, es sancionado penalmente. Pero eso es microtráfico. Microtráfico, que es un delito y es una sanción penal que va a tener de cárcel. Pero si alguien está aportando en la parte de criminalización. Sí. Mire usted, a lo que usted se refiere me parece es esto. Dice el numeral 4 del 215, no será punible la persona que sea encontrada en posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas equivalentes a dosis personales que razonablemente sean para su consumo inmediato. 5 kilos de marihuana para mi consumo inmediato. Eso jamás se podría dar. Acá lo que le están diciendo es que el consumo no está penalizado. El consumo es lo que se refiere el artículo 215, numeral 4. Porque se ha visto en el derecho penal que si sigues llenando las cárceles de consumidores que son enfermos, no son delincuentes, no vas a encontrar una solución en el derecho penal. Es otra la solución que se le tiene que dar al que está consumiendo drogas. De acuerdo, pero esto a nosotros, al que le da la primera lectura, dice, no, pero aquí se está permitiendo que yo pueda tener y por ende voy a tener un mercado donde voy a comprar o voy a poder vender. No es así. Bueno, podría interpretarse lo que usted me dice, pero lo correcto es interpretarlo en el sentido de que no existe el microtráfico en Bolivia. Se está sancionando penalmente y hay que leer el 215. Bueno, y así sucesivamente son varios artículos, podríamos estar varias horas acá discutiendo con el doctor, pero para que la opinión pública conozca, digamos, entienda, nos obligan un poco a ser abogados y penalistas a todos para leer el Código Penal. Y yo creo que el tema de corrupción vale la pena tocarlo muy puntualmente, si me permite, porque es algo que se ha destacado mucho. Sí, sí, sí. Y creo que hay temas innovadores que se tiene que discutir y se tiene que analizar y se le tiene que contar a la población. En este momento, usted recuerda, le voy a poner un ejemplo que lo he visto en su programa y realmente me ha gustado cómo lo han cubierto. ¿Se acuerda usted de esa señora que le fue a pedir a un juez que a su hijo no lo metan preso y que se grabó y se filmó todo y se le entregó ella dinero finalmente? Cometió un delito, cometió cohecho. Y eso es lo que decía nuestro Código Penal. ¿Cómo se regula ahora el cohecho en este Código Penal? Fíjese usted que en el cohecho del ciudadano que tiene que ir a dar un dinero en alguna instancia del sistema de enjuiciamiento penal, si es que el ciudadano presenta la denuncia en forma previa, queda exento de pena. Le estoy planteando un escenario de política criminal muy fuerte. Si usted en algún momento, en el caso que le planteo, que le he recordado,
tenía que seguir la ley escrupulosamente, esa madre, esa señora, tenía que ir a la cárcel por cohecho. Lo que está diciendo este código, en consonancia con las recomendaciones internacionales, es que no puedes sancionar al ciudadano que es extorsionado, que es hostigado para que cometa un delito. Y el 119 del código está eliminando la posibilidad de sanción penal y está agravando las penas en delitos de corrupción. Sobre propiedad privada. Sobre propiedad privada, en algún artículo, el hurto, se refiere al hurto. Mire, hay dos categorías de hurto, y eso es una cosa también que es muy importante de escribirla. Cuando el hurto sea menor a 3 salarios mínimos nacionales, se va a sancionar con reparación económica únicamente en aquellos casos en los cuales no exista reincidencia. La segunda vez ya no va a tener solo reparación económica, es cárcel. Pero además, todas las condiciones que puedan agravar la sanción, por ejemplo, que concurran 2 personas, que haya violencia, toda la situación complicada no va a ser sujeto a reparación económica. Estamos hablando de la delincuencia menor, de temas menores, pero le traje un dato que me parece importante dárselo. Para cerrar, doctor, ya no tenemos mucho tiempo. En hurto tenemos actualmente en las cárceles de Bolivia, y es el último dato que le doy, solamente 273 personas. El 1.52% de las personas que están en las cárceles de toda Bolivia por hurto. Están por hurto. Así que no es un tema tan crucial de seguridad ciudadana como se está planteando. Hay otros temas que ameritan y van a la seguridad ciudadana. Pero podría convertirse si no se aclara esta figura. Lo reitero, la reincidencia no se permite y también hay una serie de mecanismos que van a ir a evitar que se dé esta situación. Bien. Doctor Iván Lima, creo que amerita una segunda... A las órdenes. Un segundo análisis, probablemente en otra oportunidad, para seguir desglosando el Código Penal con las consultas, con las interpretaciones que hace la opinión pública también sobre estos temas. Gracias. Muchas gracias. Ha sido muy amable. Igual. Doctor Iván Lima, abogado, penalista, estuvo con nosotros acá en Que No Me Pierda. Importante tema, ¿no es cierto? Cesar las interpretaciones. La gente debe sacar sus conclusiones y el especialista estuvo con nosotros. Así es. Enseguida seguimos hablando de este tema, ¿le parece? Muy bien, es un compromiso entonces. Mientras nos vamos a la pausa, enseguida...